todos de nuevo. Recordad que la química no es tan difícil y con la ayuda de estos vídeos vamos a por el 10. Si al final te gusta el vídeo, dale a me gusta. Estamos realizando un examen de selectividad de química, un problema de cálculo del pH de un ácido débil. Todos los ejercicios de este examen de selectividad los encontrarás reunidos en una cómoda ficha en la página web academiaalcover.es. Me dice que tenemos una disolución de ácido láctico 0,5 molar y me dice el enunciado que el ácido láctico es un ácido monoprótico débil. Monoprótico significa que solo tiene un hidrógeno ácido, siendo el ácido láctico un ácido orgánico, solo tiene un grupo COOH. Esa es la información que me da cuando me dice que es monoprótico. Y débil, por tanto, siempre que tengamos que hacer un problema en el que interviene el pH de una disolución de un ácido débil, escribiremos esta reacción. Es la reacción de un ácido débil en disolución acuosa, se disocia dando A- y H3 o más. En el equilibrio encontraremos una concentración de ácido C sub 0 por 1 menos alfa, siempre igual, C sub 0 alfa de A menos y C sub 0 alfa del ion H3 o más. Todo esto deriva del tema de equilibrio químico y del estudio del grado de disociación. Siempre igual para un ácido monoprótico débil. La constante de equilibrio es la concentración de A menos por la concentración de H3 o más dividido por la concentración de HA. Y vosotros me diréis, ¿y aquí dónde está el ácido láctico? Si nosotros no sabemos cuál es la fórmula del ácido láctico y tampoco me la pregunta el enunciado, no me hace falta saber cómo es la fórmula del ácido láctico. Simplemente, para este ejercicio me interesa que me ha dicho que es un ácido débil monoprótico. Y por tanto tendrá este aspecto, donde A será la molécula del ácido, que no sabemos cuál es y no nos interesa. Por tanto, tenemos esto así. Sustituyendo aquí, ¿qué vale A menos? C sub 0 alfa. ¿Qué vale H3 o más? C sub 0 alfa. ¿Qué vale HA? C sub 0 por 1 menos alfa. Recordad, en la constante de acidez no aparece el agua. Simplificando aquí, esto con esto, nos queda esta fórmula. Pero también podríamos saber de aquí arriba, sustituir A menos por C sub 0 alfa, sustituir HA por C sub 0 1 menos alfa, y quitando el C sub 0 nos queda la constante que depende de alfa y de la concentración de H3 o más. Mientras que aquí la constante depende de alfa, pero de la concentración inicial del ácido. Son dos fórmulas distintas interesantes. Sabemos además que la concentración de H3 o más es C sub 0 alfa y por tanto tenemos esta otra fórmula. También hemos estudiado que el pH es el menos logaritmo de la concentración de H3 o más. Y despejando de esta fórmula, el logaritmo al despejarse se convierte en una potencia de base 10, nos queda que H3 o más es 10 elevado al menos pH. Por tanto, siempre que me pregunten el pH de un ácido débil o me pongan un problema en el que el dato es el pH de un ácido débil, yo escribiré esta ecuación en negro y este formulario que está aquí en azul. Siempre igual. pH ácido débil, escribimos esto. Y ahora simplemente miramos de este formulario en azul qué nos hace falta según los datos que me dan. Como datos me dicen que tenemos una disolución de ácido láctico 0,5 molar
y con una constante 1,41 por 10 a la menos 4. La concentración del ácido es lo que hemos llamado C sub 0. Por tanto tenemos C sub 0 y la constante. Vamos a ver en el formulario azul qué podemos hacer con esto. Con C sub 0 y con K hallaremos alfa. Con alfa, que acabamos de hallar, y C sub 0 hallaremos H3 o más. Y con H3 o más hallaremos el pH. Por tanto, mirando el formulario en azul, ya nos hemos hecho una idea de cómo vamos a hacer el problema. Hagámoslo. Venimos a esta fórmula, la constante es 1,41 por 10 a la menos 4, C sub 0 es 0,5, alfa cuadrado partido 1 menos alfa. Simplemente hemos cogido el 0,5, lo hemos pasado dividiendo, nos da 2,82 por 10 a la menos 4 y hemos cogido el 1 menos alfa y lo hemos pasado multiplicando. Insisto, el 0,5 ha pasado dividiendo, esto entre 0,5 me da esto y el 1 menos alfa lo hemos pasado al primer miembro multiplicando. Hemos quitado paréntesis, hemos agrupado y ordenado términos y nos queda esta ecuación de segundo grado. La resolvemos y resulta que el valor de alfa es 0,017. Una vez que tenemos alfa, venimos a esta fórmula y la concentración de H3 o más es C sub 0, que es 0,5, por alfa, que acabamos de hallar, 0,017. Multiplicamos y tenemos la concentración 0,0085 molar, es una concentración en moles por litro. Sabiendo la concentración de H3 o más, simplemente haciendo el menos logaritmo de esta cantidad, nos sale que el pH de esta disolución es 2,07. En el apartado B me da una serie de materiales de laboratorio y me pregunta cuáles de ellos necesitamos para hacer la valoración del ácido láctico con una base fuerte. Por tanto, debemos de hacer la valoración de un ácido débil. ¿Cómo la hacemos? Montamos una bureta, un matraz Erlenmeyer. En la bureta introducimos la disolución valorante. En nuestro caso, por ejemplo, una disolución, dice el enunciado, de base fuerte, una disolución de NaOH, de concentración conocida. Tenemos en el laboratorio distintas disoluciones de NaOH, cogemos una de concentración conocida. Por tanto, ya sabemos la molaridad de la base. En el matraz Erlenmeyer introducimos una cantidad de ácido problema, como con una pipeta, y por tanto el volumen de la disolución problema también lo conocemos, lo acabamos de medir con una pipeta. Y entonces empezamos la valoración dejando caer el NaOH sobre el ácido láctico. Y en el momento en que lleguemos al llamado punto de equivalencia, entonces paramos, cerramos el grifo de la bureta y leemos en la bureta qué volumen de disolución valorante hemos utilizado. Por eso yo digo que el volumen es conocido en la disolución valorante y lo vamos a leer en la bureta. Y luego, aplicando simplemente esta fórmula, volumen de base que hemos leído en la bureta por molaridad de la base que conocemos por el número de baches, en este caso sería 1, es igual al volumen del ácido medido en la pipeta por molaridad del ácido, que aquí es la incógnita, por el número de hidrógenos. Era un ácido monoprótico, un solo hidrógeno, por tanto esto es 1. Y aplicando la fórmula naranja, que es la fórmula de las neutralizaciones, podríamos encontrar la molaridad del ácido. Por tanto, del material que me da en el enunciado, necesito la bureta, necesito un matraz Erlenmeyer y necesito una pipeta.